Hola, mi nombre es Brian Andrade, soy estudiante de la carrera de computación en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. A continuación les indicaré cómo ensamblar una PC utilizando el simulador interactivo 3D de Cisco. Como vemos, aquí tenemos el gabinete vacío al cual iremos implementando los distintos componentes. Tomamos nuestra fuente de alimentación, la cual proporciona la tensión necesaria a los circuitos electrónicos que se encuentran en la placa base y dirige energía a los distintos componentes de nuestra PC. Para ello la rotamos y la ponemos en una adecuada posición y aseguramos con los tornillos, y así tendremos nuestra fuente de alimentación ensamblada. Luego iremos a la placa base, en donde nos encontramos con las memorias DRAM o memorias de almacenamiento aleatorio. Estas memorias ejecutan los programas y almacenan sus datos de forma temporal. Esta información se pierde una vez apagado el computador. Su capacidad se mide en gigabytes y hay de distintos tipos, como la DDR o la DDR-AM. Para ensamblar, ponemos en la ranura o slot, la rotamos hasta que las muescas se coincidan. Luego aseguramos de cada lado. Hacemos lo mismo con la segunda RAM. Luego tenemos al CPU o el cerebro de nuestro computador. Esta pieza procesa los datos y controla las funciones de todos los dispositivos del ordenador. Se encarga de realizar las operaciones lógicas y matemáticas. Hay de distintas capacidades dependiendo de los núcleos que utilicen. La velocidad de procesamiento se mide en hercios y las principales marcas son AMD e Intel. Para ensamblarla tenemos que darnos cuenta en las muescas del slot. Luego aseguramos con la compuerta y la palanca. Aplicamos pasta térmica para regular la temperatura de nuestro CPU. Además ensamblamos el disipador de calor, asegurándolo con tornillos a la placa madre. Luego lo conectaremos a la placa madre para que tenga la energía suficiente y funcione adecuadamente. Una vez instalado el disipador de calor, iremos a instalar el motherboard o placa madre. La llevamos al gabinete y la rotamos hasta tener la posición adecuada. Una vez colocada en el gabinete, se asegura con los tornillos correspondientes y tendríamos la placa madre en nuestro gabinete. Luego iremos a los adaptadores de tarjeta.
Tenemos nuestra tarjeta de red. La cual nos permite conectarnos al internet. Tomamos nuestra tarjeta de red y la ponemos en el lugar correspondiente, asegurándolo con un tornillo. Luego tomamos nuestra tarjeta de Wi-Fi, la cual nos conecta al internet de forma inalámbrica. Luego tomamos nuestra tarjeta de video, que se encarga de la emisión de imágenes, la velocidad de animación y la nitidez con la cual se proyecta en un monitor o en algún sistema de video. Colocamos y aseguramos con un tornillo, y estarían adaptadas nuestras tarjetas. Luego iremos a los discos internos, en el cual tenemos al disco duro, el cual se encarga de almacenar toda nuestra información a pesar de que el computador se apague. Una vez colocado el disco duro en su lugar, aseguramos con los tornillos. Hay distintos tipos de disco duro, como que son el HDD o el SSD. Luego iremos a las unidades de compartimientos externos y encontramos a nuestra unidad óptica, la cual se encarga de leer, escribir y reescribir datos de distintos medios ópticos, como el CD, el DVD, el Blu-ray. Para ello utiliza tecnología láser. Igualmente, rotamos hasta ponerla en su posición correcta y lo colocamos en el gabinete, asegurando con los tornillos. Luego tomamos nuestra unidad de disquete e igualmente la colocamos. Esta unidad sirve para grabar disquetes pero hoy en día no son muy utilizados. E igualmente aseguramos con los tornillos. Luego vamos a conectar nuestros cables de interior o cables internos. Comenzamos tomando el cable ATX de 20 pines que lleva la energía a la placa base. Luego tomamos el cable de alimentación auxiliar de 4 pines e igualmente conectamos a la placa base. Para ello tenemos que tener en cuenta que el seguro esté del lado correcto. Luego tomamos el cable SATA que suministra energía a nuestra unidad de almacenamiento o disco duro. Después tomamos el cable Molex que suministra energía a nuestra unidad óptica. Por último, conectamos el cable de 3 pines Después tomamos el cable
VEG para nuestra unidad de disquete. Por último, conectamos el cable de 3 pines de nuestro ventilador y conectamos a la placa base. Una vez conectados los cables que suministran energía, comenzamos a conectar los cables de datos, como el cable pata que lleva los datos de la placa base a la unidad óptica. Un extremo lo conectamos a la placa base y el otro lo conectamos a nuestra unidad óptica, alineándolos correctamente. Luego tomamos el cable de disquete, un extremo lo conectamos a la placa base y el otro extremo al disquete. Luego tomamos el cable SATA que se encarga de conectar la unidad de almacenamiento con la placa base. Un extremo lo conectamos a la placa base y el otro a nuestra unidad de almacenamiento. Este cable tiene distintas generaciones. La primera, que tiene una capacidad de 150 GB por minuto, la segunda de 300 GB por minuto y la tercera, que tiene una capacidad de 60 GB por minuto. Y con eso tendríamos conectados nuestros cables internos. Luego conectaremos correspondientemente los cables externos. Para ello ponemos la cubierta y aseguramos con los tornillos. Luego tomamos el cable de monitor, que hay en distintas variedades como el VGA, el DVI o el HDMI, que este incluye audio. En este caso tenemos un DVI. Alineamos correctamente para conectarlo, asegurándolo con los tornillos. Luego tomamos el cable del teclado, el cual es un PS2 que consta de 6 pines. Estos pines son muy frágiles, por lo cual toca tener cuidado al conectarlo. Para ello alineamos correctamente y lo conectamos. Igualmente el cable del mouse o ratón, que también es un PS2 de 6 pines. Este tipo de cables han sido sustituidos por los cables USB, que son más cómodos y menos riesgosos. Además se caracterizan porque al conectarlos se tenía que reiniciar el computador. Luego seguimos con el cable de Ethernet, conectándolo a su debido puerto. Giramos y conectamos. Ponemos la antena de Wi-Fi, la cual sirve como embudo para conectarse a las redes inalámbricas o zonas Wi-Fi. Por último tenemos el cable de alimentación, que lleva
energía a nuestra fuente de alimentación. Alineamos correctamente y lo conectamos. Con esto terminamos el ensamblaje de nuestro PC. Espero les haya gustado y ayuden con un like y compartan.